vamos a ver la hemostasia primaria. En el video anterior ya vimos que la hemostasia la dividimos en la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. La hemostasia primaria es la que tiene que ver con las plaquetas. Ahora aquí vamos a tener básicamente 3 pasos, que es la vasoconstricción. Luego vamos a tener la adhesión plaquetaria. Y luego la agregación plaquetaria. La adhesión plaquetaria es unir, esto es unir la plaqueta al endotelio que está dañado. Y la agregación plaquetaria, esto es unir una plaqueta con la otra, con otra plaqueta. Ahora vamos a tener, digamos, varios pasos para terminar en la adhesión plaquetaria, varios pasos para terminar en la agregación plaquetaria. Entonces, básicamente así, son 3 pasos, 1, 2, 3, pero voy a ir poniendo cada uno de los pasos. Entonces, en lugar de ir poniendo, por ejemplo, 1A, 1B, 1C y así, voy a ir poniendo paso 1, paso 2, paso 3 y así, pero básicamente caen cada uno en alguna de estas categorías. Entonces, vamos con la primera fase, que es la vasoconstricción. Entonces, tenemos, aquí está el endotelio, todo esto va a ser un vaso capilar y digamos que tiene daño. Entonces, aquí están las células endoteliales, estas son células endoteliales, aquí igual, células endoteliales, y digamos que tenemos daño aquí. Entonces, daño a las células endoteliales, esto va a ser exposición de la membrana basal. ¿Y qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos en la membrana basal? Tenemos colágena tipo 4. Entonces, vamos a ir poniendo aquí los pasos. Entonces, paso 1 es daño al capilar, daño al vaso. Paso 2, vamos a empezar con la vasoconstricción. Entonces, tenemos dos maneras de hacer vasoconstricción. Esto es, el vaso se va a constreñir, pero nada más en el sitio en donde está la lesión, o más o menos en donde está la lesión. Entonces, aquí el vaso se va a constreñir, pero aquí no y aquí no. Entonces, esto va a estar más unido, no lo voy a poner para tener espacio para dibujar, pero si viéramos el vaso, se vería como así. Entonces, aquí no está dañado, aquí está dañado y aquí no está dañado. Así, esta parte en donde está vaso constreñido es en donde tendríamos el daño, que sería aquí. Todo esto estaría dilatado, aquí también estaría dilatado y aquí no, que es lo que vemos aquí. Aquí está dilatado y aquí está vasoconstreñido. En donde tenemos la lesión va a haber vasoconstricción. ¿Y por qué vamos a tener vasoconstricción? Por 2 cosas. Una, por estimulación neuronal. O sea, a través de nervios que hacen vasoconstricción del endotelio. Y la otra va a ser por la endotelina. La endotelina es una molécula producida por las células endoteliales. Y esto promueve la vasoconstricción. Entonces, endotelina, que viene de las células endoteliales. Esto promueve la vasoconstricción. Entonces, esto que puse como paso 2 es la vasoconstricción. Seguimos con paso 3. Ahora vamos a ver cómo finalmente terminamos en la adhesión plaquetaria. Ahora, para esto van a ser varios pasos, entonces los voy a ir enumerando, pero ahorita lo que vamos a ver va a ser la adhesión plaquetaria. Entonces dijimos, aquí tenemos la membrana basal y que tenemos en la membrana basal la colágena tipo 4. Entonces aquí está la colágena tipo 4, esta es la colágena tipo 4. Y la colágena tipo 4 vamos a unir a la plaqueta a la colágena tipo 4. Ahora, para unir a la plaqueta con la colágena tipo 4, tenemos que tener expresión de una molécula que se llama el factor de von Willebrand. Entonces, para hacer la adhesión plaquetaria, que es unir la plaqueta al endotelio o la plaqueta a la colágena, hay que tener el factor de von Willebrand, porque esto va a ser por medio que la plaqueta y la colágena se van a unir. Entonces, ¿cómo llegamos a la formación o a la liberación del factor de von Willebrand? Esto va a ser el paso 3. Entonces, en el endotelio, en las células endoteliales y en la plaqueta, esta es una plaqueta, en las células endoteliales y en la plaqueta tenemos unos cuerpos que se llaman los cuerpos de Weber-Palade. Esto que está aquí, esto y esto
son los cuerpos de Weibull-Palade. Y en los cuerpos de Weibull-Palade contenemos polímeros de factores de von Willebrand. Polímeros, entonces así varios. Entonces vamos a ponerlo aquí. Entonces cuerpos de Weibull-Palade, cuerpos de Weibull-Palade. Estos contienen polímeros de factor de von Willebrand. Factor de von Willebrand se abrevia como BWF. Entonces, tanto en la plaqueta como en el endotelio tenemos los cuerpos de Weibull-Palade. Entonces, estos cuerpos de Weibull-Palade se encuentran en las células endoteliales, y en la plaqueta. Ahora vamos a tener una enzima adentro de aquí, de la plaqueta y de la célula endotelial, y esta enzima se llama la enzima ADAM-TC13. Entonces, aquí tenemos los polímeros de factor de von Willebrand, o sea, muchos factores de von Willebrand que están unidos, y la enzima ADAM-TC13, voy a agrandar la plaqueta, la enzima ADAM-TS13, esta enzima agarra el polímero y lo destruye en monómeros. Entonces, aquí la enzima agarra el polímero y lo convierte en monómeros. O sea, lo va a romper. Entonces, de polímeros de factor de von Willebrand, ahora vamos a terminar con monómeros de factor de von Willebrand. Entonces, paso 3, el polímero de factor de von Willebrand que está en los cuerpos de Weibull-Palade, que está en las células endoteliales y en la plaqueta, va a ser destruido. Se va a convertir en monómeros. Por la enzima ADAM-TS13. Entonces, aquí ADAM-TS13. Entonces, ahora aquí en el cuerpo de Weibull-Palade tenemos los monómeros de factor de von Willebrand. Este es el paso 3. Paso 3 es que la enzima ADAM-TC13 rompe los polímeros en monómeros. Entonces, paso 3 es de polímeros a monómeros de factor de von Willebrand por medio de la enzima ADAM-TS13. Este es el paso 3. Entonces, ya que tenemos monómeros, aquí pasa lo mismo. Ya que tenemos monómeros de factor de von Willebrand, ahora estos son liberados a la sangre. Entonces, paso 4, liberación de factor de von Willebrand desde los cuerpos de Weibull-Palade hacia la sangre. Entonces, desde los cuerpos de Weibull-Palade hacia la sangre. Entonces, ahora en la sangre tenemos factor de von Willebrand. Aquí en la sangre tenemos factor de von Willebrand. Ya voy a borrar aquí. Entonces lo voy a poner aquí. Aquí tenemos el endotelio. Aquí estaba el endotelio. Aquí estaba la colágena expuesta. Y dijimos, ahora tenemos factor de von Willebrand en la sangre. Entonces, ahora que tenemos factor de von Willebrand en la sangre, paso 5 va a ser el factor de von Willebrand se une a la colágena. Paso 5, factor de von Willebrand se une a la colágena tipo 4. La colágena tipo 4. Entonces, ahora aquí tenemos el factor de von Willebrand. Estos negros son factor de von Willebrand. Ahora, paso 6, va a venir la desemplaquetaria. Aquí está la plaqueta. Y la plaqueta expresa una glicoproteína que se llama glicoproteína 1B. Esta es la glicoproteína 1B, que se abrevia como GP1B. Esta es la glicoproteína 1B, y esta glicoproteína 1B se va a unir al factor de von Willebrand. Entonces podemos decir que la glicoproteína 1B es el receptor para el factor de von Willebrand. Entonces, glicoproteína 1B es el receptor para el factor de von Willebrand. Entonces, el paso 6 fue que la plaqueta expresa la glicoproteína 1B, y por medio de la glicoproteína 1B se va a unir al factor de von Willebrand. Entonces, paso 6
es unión del factor de von Willebrand con la glicoproteína 1B, de la plaqueta. Y esto ya nos da la adhesión plaquetaria. Esto ya nos da la adhesión plaquetaria. Entonces ya vimos así en las categorías que lo pusimos al principio. Primero tenemos la vasoconstricción, que ya la vimos, está aquí. Ahora todo esto fue para terminar en la adhesión plaquetaria. Entonces ya vimos la adhesión plaquetaria. Ahora vamos a tener la plaqueta aquí, se une, bueno, la voy a poner más abajito. Aquí está la plaqueta y se une así al factor de von Willebrand. Entonces esto adhiere la plaqueta a la colágena, al endotelio. Entonces ya vimos la adhesión plaquetaria. Ahora vamos con la agregación plaquetaria. Entonces para terminar la agregación plaquetaria, igual, siguen muchos pasos. Vamos al siguiente paso. Entonces paso 7. Cuando la plaqueta se une al endotelio por medio de la glicoproteína 1B y del factor de von Willebrand, hay un cambio conformacional en la plaqueta. Entonces paso 7 es cambio conformacional de la plaqueta. Y esto va a hacer que la plaqueta libere, la voy a poner más grande. La plaqueta va a liberar tromboxano A2 y ADP. Entonces, el cambio conformacional de la plaqueta, esto hace degranulación de la plaqueta. Recordemos, en la plaqueta tenemos gránulos alfa y gránulos principales. En los gránulos alfa tenemos ADP. Entonces aquí tenemos ADP, tenemos un montón, digamos, de cuerpos de vesículas en la plaqueta, como ya vimos uno que eran los cuerpos de Weber-Palade. Hay otros que son los cuerpos principales, hay otros que son los cuerpos alfa. Entonces en los cuerpos alfa tenemos ADP. Entonces el cambio conformacional hace degranulación de la plaqueta. La degranulación de la plaqueta es que aquí en el cuerpo alfa vamos a liberar el ADP. Entonces el ADP que está aquí va a terminar en la sangre. Entonces la degranulación termina en liberación de ADP a la sangre. Y el tromboxano A2, recordemos que el tromboxano A2 viene de la ciclooxigenasa. Entonces aquí la plaqueta tiene la reacción de la fosfolipasa 2. La plaqueta, como ya lo vimos en otros videos, la plaqueta va a agarrar a un fosfolípido que se encuentra en su membrana, que es el ácido araquidónico, y lo va a convertir en... Entonces la plaqueta que está aquí agarra un fosfolípido de su membrana y lo convierte a ácido araquidónico. Y eso es por la enzima, por la fosfolipasa A2. Y recordemos que luego el ácido araquidónico puede ser metabolizado o por la 5-ciclooxigenasa o por la 5-lipoxigenasa. Por la ciclooxigenasa vamos a tener formación de tromboxano A2. Entonces el ácido araquidónico, que vino de la formación de un fosfolípido, se convirtió en ácido araquidónico por medio de la fosfolipasa 2. El ácido araquidónico va a ser convertido en tromboxano A2 por la enzima ciclooxigenasa, Entonces ahora tenemos tromboxano A2 aquí en la plaqueta y este tromboxano A2 va a ser liberado a la sangre. Entonces, cambio conformacional, esto de granulación de la plaqueta, y esto hizo que se liberara el ADP de los gránulos alfa y también se va a liberar el tromboxano A2. Entonces también tenemos liberación de tromboxano A2 igual hacia la sangre. Entonces vamos a ponerlo, ya voy a quitar la plaqueta. Entonces ahora aquí en la sangre tenemos tromboxano A2, que lo voy a poner en negro. Tromboxano A2, y tenemos ADP, el ADP lo voy a poner en rojo. Entonces aquí está el ADP, esto es ADP. Y ahora el ADP va a ser expresión, bueno, el ADP y el tromboxano van a ser expresión de una glicoproteína que se encuentra en las plaquetas, que es una glicoproteína distinta a esta. Entonces, seguimos para ya terminar con la agregación plaquetaria, o sea, el unir una plaqueta con la otra.
vamos a tener que unir una plaqueta con la otra. Y la manera en la que vamos a unir una plaqueta con la otra va a ser por la glicoproteína 2B3A. Entonces, paso 8. Paso 8 es el ADP se va a unir a la plaqueta, ya sea a esta plaqueta y a las otras plaquetas que vienen llegando. Entonces aquí está una plaqueta, aquí está otra plaqueta y cada una va a tener su receptor. Este es un receptor, lo voy a poner en rojo. Este es un receptor para el ADP. Entonces, tanto esta plaqueta, que ya está unida al endotelio, como estas plaquetas que están llegando, tienen receptores para el ADP. Entonces, cuando el ADP se une a su receptor, vamos a tener cambios aquí en la plaqueta y ahorita vemos qué pasa con esto. Entonces, paso 8 fue unión del ADP, con su receptor, en las plaquetas. Ahora, paso 9 es en respuesta a la unión del ADP con su receptor, vamos a tener cambios aquí en la plaqueta y estos cambios terminan en que la plaqueta, tanto esta como esta, expresan la glicoproteína que ya mencionamos, la glicoproteína 2B3A. Esta plaqueta expresa glicoproteína 2B3A, esta plaqueta expresa igual glicoproteína 2B3A. Entonces, en respuesta a la unión del ADP con su receptor en la plaqueta, tenemos expresión de la glicoproteína 2B3A. Entonces aquí tenemos glicoproteína 2B3A y glicoproteína 2B3A. Y ahora para unir una plaqueta con la otra, se van a unir por medio de la glicoproteína 2B3A, pero entre la glicoproteína 2B3A de una plaqueta y de la otra vamos a tener fibrina. Entonces, ahora sí ya se dio la agregación plaquetaria. Paso 10, lo voy a poner aquí. Paso 10 es agregación plaquetaria. ¿Y cómo se dio la agregación plaquetaria? Se dio por la unión de la glicoproteína 2B3A con la fibrina. Y luego esta fibrina se une a la otra glicoproteína, a la glicoproteína 2B3A de la otra plaqueta. Entonces, unión de la glicoproteína 2B3A con la fibrina y esta fibrina se une a la glicoproteína 2B3A de la otra plaqueta, o sea, de esta que está aquí. Entonces, ya se dio la agregación plaquetaria. Entonces, vimos la vasoconstricción, luego de aquí hasta aquí, adhesión plaquetaria, hasta el paso 6 fue la adhesión plaquetaria. Y la agregación, o cómo terminamos en la agregación plaquetaria, fue el paso 7 aquí hasta el paso 10. Entonces tenemos vasoconstricción, adhesión plaquetaria y agregación plaquetaria. Ahora el receptor del ADP se llama 2Y, así, este receptor del ADP se llama 2Y. Entonces ahora sí vamos otra vez rápidamente. Tenemos vasoconstricción, adhesión plaquetaria y agregación plaquetaria. Entonces cuando tenemos daño al endotelio, lo primero que hacemos es vasoconstricción del vaso, de la parte que está dañada. Vasoconstricción. Siguiente, lo que hacemos es adhesión plaquetaria. Esto es, adherimos la plaqueta al endotelio. Y lo siguiente que hacemos es la agregación plaquetaria. Y ya vimos cómo terminamos en cada uno de estos pasos. Y con lo que vamos a terminar es con un trombo. Entonces, bueno, vamos a ponerlo aquí. Con lo que finalmente terminamos es formación de un trombo. Entonces todo esto va a ser un trombo y el trombo está compuesto por plaquetas y por la fibrina, porque entre una plaqueta y otra tenemos fibrina. Y entonces aquí vamos a tener plaquetas, bueno, ahorita les pongo. Entonces plaquetas y fibrina. Plaquetas con fibrina. Ahora esto, que se llama un trombo, no es como tal un trombo porque es un trombo que está débil. ¿Y por qué está débil? Porque tenemos que estabilizar a la fibrina. Pero en la estabilización de la fibrina, esto ya está en el siguiente video, porque esto ya es la hemostasia secundaria, que es la cascada de la coagulación. Entonces, hasta aquí, hasta donde llegamos, que es la agregación plaquetaria, esta es la formación de un trombo, y es un trombo débil. Y para estabilizarlo, tenemos que ir a la hemostasia secundaria. Y aparte, para la formación, o para que tengamos fibrina aquí en la sangre, pues tenemos que tener activación de fibrina. O sea, el fibrinógeno lo convertimos en fibrina. Y esa conversión depende de la cascada de la coagulación. Entonces,
el tener la fibrina aquí y el estabilizar el trombo que formamos por medio de la agregación plaquetaria depende de la hemostasia secundaria, pero esto está en el siguiente video, que es el siguiente paso después de la hemostasia primaria, que es esto que vimos aquí. Entonces ahora sí vamos otra vez rápido. Paso 1, que es la vasoconstricción, porque está en la vasoconstricción por estimulación neuronal y por la endotelina, que es producida por las células endoteliales y por las células endoteliales. Y esto es de vasoconstricción. Paso 3, para llegar a la plaquetaria, este es en los cuerpos de Weber-Palat, que encontramos en las células endoteliales y en las plaquetas. Tenemos polímeros de factor de von Willebrand. Y estos polímeros de factor de von Willebrand son destruidos en monómeros por medio de la enzima ADAMTS13. Entonces, el polímero de factor de von Willebrand se convierte en monómero por la enzima ADAMTS13 que se encuentran en los cuerpos de Weber-Palat. Entonces, paso 3 fue pasar de polímeros a monómeros. Paso 4, liberamos los monómeros de factor de von Willebrand desde los cuerpos de Weber-Palat a la sangre. Paso 5, el factor de von Willebrand se va a unir a la colágena. Entonces, el factor de von Willebrand se une a la colágena que está expuesta. Paso 6, la unión del factor de von Willebrand con la glicoproteína 1B de la plaqueta. Y esto es lo que hace que la plaqueta se adhiera al endotelio. Entonces, paso 6 ya fue la adhesión plaquetaria. La unión del factor de von Willebrand con la glicoproteína 1B de la plaqueta. Y esto termina en la adhesión plaquetaria. Paso 7, entonces ahora vamos a llegar a la agregación plaquetaria. Paso 7 es cuando la plaqueta se une al endotelio, esto hace conformación o cambios conformacionales en la plaqueta. Entonces, cambios conformacionales y esto hace degranulación de la plaqueta. ¿Y en qué termina la degranulación de la plaqueta? En que de los gránulos alfa de la plaqueta se va a liberar el ADP a la sangre. Entonces, liberación del ADP a la sangre y también el tromboxano 2 se va a liberar. ¿De dónde viene el tromboxano 2? De la ciclooxigenasa. Del ácido araquidónico se convierte a tromboxano 2 por la ciclooxigenasa. Entonces, tanto el ADP como el tromboxano 2 son liberados a la sangre. Y ahora tenemos aquí en la sangre ADP y tromboxano 2 y ADP. Y los dos promueven la expresión de la glicoproteína 2B3A. Entonces, cuando el ADP se une a su receptor, paso 9, unión del ADP con su receptor en la plaqueta. En respuesta a esto, viene la expresión de la glicoproteína 2B3A, tanto de esta plaqueta como de esta plaqueta. Entonces, las plaquetas originalmente venían así. Si es una plaqueta que está llegando, viene así y nada más expresa su receptor para el ADP, pero no expresa la glicoproteína 2B3A. Es hasta que se une el ADP con su receptor que ahora la plaqueta va a expresar la glicoproteína 2B3A. Entonces, paso 9, expresión de la glicoproteína 2B3A. Y ahora sí, paso 10, que ya es la agregación plaquetaria como tal, la unión de la glicoproteína 2B3A con la fibrina, que se une a la glicoproteína 2B3A de la otra plaqueta. Y es esta la agregación plaquetaria. Entonces ya vimos vasoconstricción, adhesión plaquetaria y agregación plaquetaria. Ahora, para estabilizar este trombo, tenemos que ir a la hemostasia secundaria, que es lo que ya está en el siguiente video. Entonces, ya voy a borrar. Entonces, hasta aquí nos quedamos con la formación. Aquí está el vaso, aquí estaban las células endoteliales. Y dijimos, aquí tenemos daño. Entonces, aquí está la colágena expuesta. Aquí está el factor de von Willebrand, aquí está la plaqueta que se unió al factor de von Willebrand y esta plaqueta aquí expresa la glicoproteína 2B3A, esta es la glicoproteína 1B, esta es la glicoproteína 2B3A que se une a otra glicoproteína por medio de la glicoproteína 2B3A de esta plaqueta y entre las dos tenemos fibrina. Y así, entonces aquí tenemos otra plaqueta, glicoproteína 2B3A, glicoproteína 2B3A y fibrina. Y así, entonces, este trombo, digamos, si lo podemos ver así de manera super microscópica, veríamos esto. Plaqueta que se une con otra plaqueta por medio de la fibrina. Plaqueta que se une con otra plaqueta por medio de la fibrina. Ahora, para acordarnos de qué es la glicoproteína 1B, la primera, la que unimos con el factor de von Willebrand, es, aquí tenemos 1B como paso 1. Y aquí lo siguiente de la adhesión plaquetaria, que es esto, es la agregación plaquetaria. ¿Y cómo se da la agregación plaquetaria? Por la glicoproteína 2B3A. Entonces aquí tenemos un 2B de segundo paso. Y la mnemotecnia para acordarnos que es 2B3A y no al revés. Es ponemos la B y le hacemos así. 1, 2. Entonces fueron 2 pasos. Y para la A, esta es una A minúscula, pero la mnemotecnia funciona si ponemos una A mayúscula.
Entonces, para la A hacemos 1, 2, 3. Entonces, 3 pasos para hacer una A. Entonces, esta glicoproteína, que es la segunda, se llama glicoproteína 2B, 3A. Hacemos 2 pasos para hacer una B y hacemos 3 pasos, 1, 2, 3, para hacer una A. Nos vemos en el siguiente video.